Muy buenas tardes, amigos de Salud TV, y bienvenidos a su programa. Llegamos a la cinturita de la semana, miércoles 29 de enero. Este día estaremos hablando de una de esas situaciones en las que nadie se quiere enfrentar cuando nos dan el diagnóstico que tengo una hernia de disco lumbar. De eso aprenderemos este día con nuestros invitados, así que no pierdan su sintonía. Vamos a escuchar la cápsula y luego les presento quiénes son los que me acompañan este día. Una hernia de disco hace referencia a un problema con una de las almohadillas suaves que se encuentran entre los huesos individuales, que se apilan y conforman la columna vertebral. Un disco vertebral se asemeja un poco a una pequeña dona gelatinosa que tiene un centro más blanco y está recubierto con un revestimiento externo más duro. Una hernia de disco, que a veces se denomina hernia discal o ruptura de disco, se produce cuando parte del material más blando y gelatinoso pasa a través de un desgarro en las capas externas más duras. Este tipo de problema puede irritar los nervios cercanos y causar dolor, entumecimiento o debilidad en un brazo o en una pierna. Además, muchas personas no tienen ninguno de los síntomas y la mayoría de los que lo padecen no necesitan cirugía para corregirla. Con mayor frecuencia, las hernias de disco se producen en la parte baja de la espalda, aunque también se puede producir en el cuello. Para saber cómo cuidar o evitar una hernia lumbar, quédate en sintonía de Salud TV junto a nuestros invitados del día de ahora. Bueno, quienes nos acompañan este día, no puede faltar la licenciada en fisioterapia, en esta ocasión la licenciada Flor Oliva. ¿Cómo está, Florcita? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Muy bien, alegre de estar aquí y hablar de este importante tema como son las hernias lumbares. Definitivamente, las hernias de disco, ya sea lumbares, cervicales, sí, ya vamos a estar conociendo de ellas, pero en todas ustedes son en definitiva muy importantes. Sí, claro. Muchísimas gracias por su compañía. Y por supuesto, cómo no tener con nosotros neurocirujano, el doctor Mario Minervini. ¿Cómo estamos, Mario? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Elisa. Estamos aquí para intentar aclarar ciertas cosas sobre lo que son las hernias de disco. La gente pregunta mucho sobre este tema. Existen muchos mitos, muchas cosas que la gente cree y es importante que nos informemos bien y que les informemos bien para que los pacientes estén tranquilos y sepan cuáles son sus opciones cuando tienen una enfermedad de este tipo. Mira, definitivamente hay muchos mitos alrededor de este tema y uno de ellos es que media vez alguien te menciona la posibilidad. Señor o señora, tómese una resonancia porque a lo mejor usted tiene una hernia. Desde ese momento es el pánico y no, yo no quiero saber porque no quiero que me operen, ¿cierto? Exactamente, de hecho, muchos de los pacientes que llegan a la consulta, que vienen referidos por otros colegas o que te han buscado específicamente a ti, que llegan ya con un diagnóstico de hernia de disco, al terminar la consulta, la gran mayoría lo primero que te dicen es: me voy súper tranquilo porque realmente me han explicado que mi enfermedad o mi patología no necesita, no es necesariamente quirúrgica, es decir, no necesita terminar en el quirófano, porque existe la idea de que hernia de disco es igual a cirugía, y eso es una cosa que no es así, ¿verdad? Creo que lo hemos repetido muchas veces en este programa y en otros sitios, que el 90% de los pacientes con hernia de disco no necesitan cirugía. Solo el 10% necesitan cirugía y tienen que cumplir ciertos requisitos. E incluso aquellos que tienen hernias de disco que son eminentemente quirúrgicas pueden probar otra opción que usualmente no va a terminar siendo efectiva, pero el paciente puede buscar otras opciones para poder tratar su enfermedad. Es decir que es una consulta muy frecuente, es una consulta con la que la gente llega con mucho pánico porque dicen: voy al neurocirujano, el neurocirujano solo sabe de operar, o sea, el neurocirujano solo me va a ofrecer el cuchillo. Y eso ha cambiado muchísimo. Creo que ahora los neurocirujanos somos, siempre se ha tenido mucha ética en el tratamiento de los pacientes, pero creo que ahora somos un poquito más conservadores, escogemos mejor al paciente para hacer una cirugía, porque sabemos también que la cirugía de columna lumbar pudiera llegar a tener ciertos índices de complicaciones y también de fracasos dentro de lo que está la espalda fallida, y por eso es que existen ahora muchas opciones y el paciente puede sentirse seguro de que ir con su neurocirujano no es porque siempre le va a ofrecer cirugía, a menos que se cumplan ciertas condiciones particulares que hacen que esta enfermedad requiera ir a quirófano.
Bueno, definitivamente esto es interesantísimo de saberlo y que usted que está en casita le quede claro. Ahora, Flor, afortunadamente hoy se conoce más sobre los beneficios de la fisioterapia y por lo tanto están como que a la orden del día las consultas y mucha gente dice, bueno, tengo estrés, me duele la espalda, tengo un espasmo por ahí, voy a ir a que me den terapia. Y de entrada, en lugar de consultar a un médico, se van a fisioterapia. ¿Cuáles son esos hallazgos que ustedes buscan o cuáles son las alertas que ustedes como fisioterapeutas deben de buscar para mejor referir a este paciente a un neurocirujano? Sí, al principio el paciente a nosotros nos llega con, digamos, hablemos en fisioterapia, lo más común son las hernias lumbares. Entonces el paciente nos llega refiriendo un dolor en la parte baja de la espalda. Nosotros los tratamos con fisioterapia. Si nosotros vemos que el paciente no evoluciona de una manera favorable o que el paciente nos comenta, se me está durmiendo la pierna, siento debilidad cuando voy caminando, entonces son unas alarmas o signos que nosotros pensamos, aquí puede haber algo más, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros mandamos a nuestros pacientes con el médico para que él le deje los exámenes indicados y ya nosotros poderlo tratar con seguridad y teniendo un diagnóstico certero de qué es lo que tiene el paciente. Casi siempre el paciente, como les cuento, llega con un dolor de espalda, quizás hice un mal movimiento, me trabé, qué es lo que nos dice el paciente, pero a veces no nos cuentan la historia completa. Entonces nosotros como fisioterapeutas también tenemos que indagar en lo que le pasó al paciente. A veces tienen caídas que no nos cuentan, a veces hay otras cosas que les han pasado, pero ellos piensan que solamente se han trabado. Entonces nuestro deber como fisioterapeutas es también mandarlos al médico cuando no está en nuestras manos, saber qué es lo que tiene. Nosotros siempre necesitamos un diagnóstico previo. Muy bien. Una pregunta muy importante, siento yo, Mario, es el preguntar si las hernias de discos lumbares pueden estar presentes por años, puedo haber nacido con ella o realmente son siempre adquiridas ya en alguna etapa de la vida. Ok, esa es una muy buena pregunta. Las hernias de disco lumbar usualmente son condiciones que son adquiridas. Ahora bien, vemos mucho paciente joven, y cuando digo joven hemos tratado pacientes de 15, 17, 18 años con problemas de discopatía, hernias de disco, que uno dice, este joven no ha hecho mucho esfuerzo físico en su vida, es decir, no le ha puesto carga, no ha trabajado en construcción, no ha trabajado levantando pesos pesados, etcétera, etcétera, pero está con mucho dolor, le hacemos una resonancia, sale que tiene una discopatía, una hernia de disco, y en esos casos uno piensa, esto es algo más congénito, algo que él ya viene arrastrando, porque lo normal es que las hernias de disco aparezcan de los 30 años en adelante, si queremos bajar un poco, de los 25 años en adelante. Existen múltiples condiciones, mucha gente dice, es que yo tengo hernia de disco porque estoy gordito. No, yo he tenido y tenemos siempre un montón de pacientes que tienen obesidad o que tienen sobrepeso y no necesariamente tienen hernias de disco. Y tenemos pacientes súper atléticos, pacientes que hacen mucho ejercicio, pacientes que son realmente delgados, que llegan con una hernia de disco extruida. Entonces es donde uno dice, ok, no es una sola condición. Lo congénito puede predisponer, se ven usualmente en pacientes desde temprana edad y no es aquello tampoco de que sea hereditario. Una cosa es congénito y otro es hereditario. Mi madre tuvo una hernia de disco, por eso yo la voy a tener también. No, eso no existe. Hay enfermedades hereditarias relacionadas con problemas de columna lumbar, pero ese es otro tema. El hecho de que mi madre, mi padre lo hayan operado de una hernia de disco o haya tenido una hernia de disco, no significa que yo como hijo tengo el riesgo, ¿verdad? Entonces hay problemas de hernias de disco congénitas, son más raras, siempre se presentan a edades tempranas y la adquirido usualmente de los 25 o 30 años en adelante. 25 a 30 años. Ahora bien, ¿puede estar presente, la segunda parte de mi pregunta sería, puede estar presente una hernia y no dar ningún tipo de sintomatología hasta muchos años después? Correcto. De hecho, yo les digo a los pacientes, miren, a saber desde cuándo la tienen. Y no solo eso, sino que si yo agarro una muestra de todos los pacientes que están en la clínica, por ejemplo ahorita, o agarro una muestra de todos los que están en el set en este momento y hacemos una resonancia magnética cada uno, casi seguro
vamos a encontrar discopatías. Al menos uno. Más de uno, te lo aseguro. Vamos a encontrar discopatías. Pero como lo que uno le explica a los pacientes, nosotros no operamos placas, operamos pacientes. Usted puede tener 2 discos desgastados de color negro ya en la resonancia, se llama discopatía degenerativa por desecación, pierden agua, pero si no tiene síntomas, ¿de qué lo vamos a operar? O sea, no existe eso, no existe eso. No operamos placas, operamos pacientes. Y tenemos que hacer coincidir los síntomas del paciente con lo que yo veo en la resonancia. Y aquí voy a quizás adelantarme un poquito en algo. Pacientes con hernias de disco, con dolores lumbares a repetición, pueden ser espasmos a repetición o sacroileitis, y no necesariamente está relacionado con la hernia de disco. Entonces, y muchos pacientes con dolores de espalda jamás llegan a desarrollar una hernia de disco. Tenemos que saber bien cuál es la clínica que podemos atribuir a la hernia de disco y los síntomas que ésta va a dar para poder saber si realmente tratando esa condición estamos tratando los síntomas del paciente. Y existen, más adelante lo vamos a platicar, no solo problemas de hernia de disco, existen problemas de canales estrechos por aumento del tamaño de los huesos, hipertrofias facetarias, y la cirugía es completamente diferente o el abordaje es completamente diferente. Mira qué interesante, porque definitivamente al final el efecto viene siendo el mismo, pero el origen es diferente en esto que acabas de mencionar. Pero vamos a estar aprendiendo de eso y más al regresar. Por el momento los dejo con ese avance de TN21 e Ingrid Rendón. Ya volvemos. Autoridades de salud en China anunciaron recientemente un nuevo brote de coronavirus que puede prevenirse adoptando las siguientes medidas. Lávese bien las manos con abundante agua y jabón. Hágalo frecuentemente y, si es posible, utilice también alcohol gel. Evite tocarse los ojos, nariz o boca, especialmente en lugares públicos y si ha tenido contacto con alguna persona enferma. Este es un consejo de Salud TV. Prevengamos las infecciones por coronavirus. Canal 21. Tome el control. Estás viendo Salud TV. No cuidarse y hacer demasiada fuerza. Malos ejercicios, fuerzas indebidas también. Pienso yo que tal vez un poco de tensión o estrés en las personas, ¿verdad? Una hernia se puede hacer por lo menos de comer algo que es grasoso, ejercicios pesados sí, pero ya trae qué ejercicios puede hacer uno. Diría yo que por lo menos cargar bastante ladrillos o algo por el estilo, más que todo eso se da en los hombres, en las mujeres casi no se sabe dar. Bueno, lo he visto en algunos casos. Falta de ejercicio, ¿verdad? El cuidado de la alimentación. Por hacer mucha fuerza, solamente. Creo que por la forma de la fuerza que hacen, por una operación que hacen y la mala fuerza que tienen. Muchísimas gracias a las personas que siempre responden muy amablemente a nuestros sondeos. Definitivamente las hernias de disco lumbares son un tema que siempre ha causado temor. Ya escuchamos que puede ser que la tengamos desde hace muchos años y no nos haya dado síntomas, que no es heredada y que es generalmente adquirida. Ahora, ¿cuáles son? Tú mencionaste levantamiento de pesas, entre otros, sencillamente trabajar cosas pesadas. ¿Accidentes pueden ser causales de una hernia? Digamos que eso es un poco más difícil de demostrar y de hecho es una pregunta que muchos pacientes tienen, porque, y me voy a ir a la zona cervical, hay muchos pacientes que tienen un accidente de tránsito, hacen un movimiento tipo latigazo y después de eso comienzan con dolor. Se hace una resonancia magnética, se evidencia que hay una discopatía, pero lo que es difícil decir es si esa discopatía estaba ya o no estaba ya antes del accidente. Sí existen pacientes que comienzan a tener dolores cervicales a repetición y dolores lumbares a repetición después de un accidente de tránsito. Puede quedar más que todo un espasmo postraumático, una contusión a nivel del músculo. Difícilmente vamos a encontrar una discopatía traumática a nivel lumbar. A nivel cervical podría ser más frecuente. No digo que no existan, pero digamos que es más raro poder hacer un diagnóstico de discopatía traumática.
Ahora bien, entonces, por lo tanto, una persona que de pronto tenga un accidente de tránsito y le hacen una resonancia y le encuentran una hernia, no podemos garantizar que esa hernia haya aparecido en ese momento. Exactamente, y de hecho es hasta para fines médicos legales un complicado, porque el paciente explica, yo no tenía nada y después del accidente estoy con dolor y hoy me ha salido una hernia en una resonancia magnética. Uno intenta ayudarle al paciente, pero si sos lo más honesto y lo más claro posible, la pregunta es, ok, si usted tuviera una resonancia por lo menos un mes antes del accidente de tránsito. Es la única forma. Exactamente, es la única forma de decirle sí. Lo más seguro es que esa hernia estaba. Existen ciertas características en las resonancias magnéticas como desecaciones, aumento del tamaño de ciertas articulaciones que se llama hipertrofia de facetas, aumento del tamaño de ciertos ligamentos que te demuestran que usualmente esa condición es crónica. No quiere decir que el paciente no tenga dolor después del accidente, claro que sí. E incluso existe lo que es el dolor cervical postraumático después de un latigazo, 2 años sin evidencia de compresiones radiculares y medulares. Entonces, sí puede haber dolor, pero no necesariamente relacionado con la hernia de disco que estamos viendo en la resonancia, correcto. Muy bien. Florcita, ya nos mencionó el doctor que definitivamente puede coexistir una hernia lumbar de disco lumbar y puede coexistir con un espasmo muscular a repetición. Esto en definitiva. Pero la única forma que usted se sienta tranquila es que el paciente ya la tuviera diagnosticada, ¿verdad? Sí. Y que ya el neurocirujano le haya dicho, no, el espasmo muscular es aparte, no necesariamente es una cosa por la otra. El manejo en fisioterapia, ¿en qué consiste? El manejo en fisioterapia para las hernias. Para el espasmo lumbar, en ese caso. Sí, fíjense que hay bastantes pacientes también de que, como dice el doctor, tienen unos espasmos severos. Hay gente que se imagina con la palabra espasmo, es algo que se me va a quitar con una sola sesión de fisioterapia, estoy bien con medicamentos y listo. Cuando va al doctor y le dice que realmente sí tiene un espasmo, la gente a veces no cree, digamos que no le dan mucha importancia a lo que son los espasmos, y en realidad pueden haber espasmos que sean bastante severos y se lleven bastante tiempo en recuperarse. A veces la gente también se asusta y dice, yo no creo que esto sea un espasmo, ya mucho tiempo. Ya demasiado tiempo. No se me quita. Ajá. Entonces hay que tener en cuenta también de que a veces los espasmos sí pueden ser bastante severos y también pueden ser crónicos. En el área de fisioterapia lo que nosotros tratamos cuando el paciente nos llega la primera vez con un espasmo agudo, digamos, disminuir dolor, relajar los músculos y después, conforme el paciente va mejorando, ya nosotros podemos enseñarle también higiene postural, que es bien importante. A veces los espasmos pueden ser por una postura mala a la hora de trabajar o que el paciente esté sentado de una forma incorrecta todo el día. Entonces a veces nosotros tratamos al paciente por un espasmo cervical. Nos llega la siguiente semana con el mismo espasmo, no se ha quitado, no ha mejorado. Nosotros preguntamos al paciente, mire, ¿usted en qué trabaja? ¿A qué se dedica? Nos cuentan de que trabajan en oficina, pasan todo el día sentados y que su silla ya no sirve o que su escritorio está muy abajo o que pasan contestando llamadas. Entonces nosotros con ahí el teléfono así a un lado. De lado, y a veces no es necesario pasar trabajando, sino que nosotros con los celulares pasamos con una postura inadecuada, que no es la correcta. Entonces nosotros también tenemos que indagar bastante con el paciente para ver qué es lo que hace en el día, qué es lo que podría estar llevándonos esos espasmos tan a repetición. Como les digo, en fisioterapia lo que nosotros siempre tratamos es de generar un confort en el paciente y devolverlo otra vez a las actividades de la vida diaria. Vamos por etapas, como les dije, disminuimos primero dolor, inflamación, si es que la tiene, de ahí nosotros vamos tratando de otra vez que el paciente vaya metiéndose en sus actividades del día a día. Bueno, ya dijimos que no necesariamente una hernia va a dar síntomas de primas a primeras, puede pasar años antes de dar síntomas, pero cuando empieza a dar, ¿cuáles son esos síntomas por los cuales de pronto un paciente puede irte a consultar y sin sospechar siquiera? No, si a mí la espalda no me duele y tengo una hernia. Ok, lo clásico, lo típico de una hernia de disco lumbar es que produzca lo que llamamos lumbociática o la famosa ciática que la gente menciona.
Al comprimir una raíz nerviosa pueden pasar 4 cosas. Hay dolor, es un dolor neuropático, es un dolor diferente, ardoroso, quemante, incómodo, casi permanente. Puede haber pérdida de la sensibilidad, pérdida de la fuerza y lo que no se da cuenta el paciente, pérdida de los reflejos. Eso lo encontramos cuando nosotros hacemos el examen físico. Usualmente puede haber mucha ciática sin dolor lumbar y puede haber mucho dolor lumbar con ciática. Los síntomas de la hernia de disco usualmente son compresivos. También los discos negros deshidratados duelen, dan un dolor más central, no necesariamente acompañado con ciática o con irradiación al miembro inferior. Entonces pueden ser dolores de tipo central mecánico o de tipo compresivo neuropático, según sea la localización, el tamaño y qué tan avanzado puede estar el disco. Hay discos que se desgastan, se deshidratan por completo y nunca llegan a dar ciática, pero provocan que los ligamentos y las articulaciones trabajen más, porque al debilitarse el disco, las articulaciones posteriores trabajan más. Y eso nos lleva a que se cierre el canal espinal y produzca lo que se llama un canal estrecho lumbar, que puede o no acompañarse de ciática, que da sintomatología de cansancio en las piernas. Y entonces cuando uno le explica al paciente que este canal estrecho ya es severo, ya tiene muchos síntomas y que hay que operarlo, el paciente siempre pregunta: doctor, ¿pero me va a quitar la hernia de disco? Y la respuesta es: no es necesario quitarle la hernia de disco. Tengo que resolver un problema de canal estrecho descomprimiendo otros elementos. Puede ser que sí necesite quitar la hernia de disco e incluso puede ser necesario quitar todo el disco y poner un injerto en medio de las vértebras, pero el problema no es en sí el disco, el problema es el canal estrecho que se ha provocado por el aumento del tamaño de los otros elementos que fueron desencadenados por la discopatía. Y lo digo porque es una pregunta frecuentísima, porque el paciente dice, le explicas que hay que descomprimirlo, probablemente hay que instrumentarlo, colocar tornillos, barras, eso y lo otro, y el paciente siempre se queda, ok, pero me va a quitar las hernias de disco. Y la respuesta es no, exacto, porque no es esa la causa de su dolor. Yo voy a corregir el canal estrecho. En otras ocasiones sí es necesario quitar el disco y sustituirlo, pero por eso uno tiene que explicarle bien al paciente cuál es el problema, qué síntomas vienen de ese problema y qué es lo que yo voy a resolver con mi cirugía, porque existen muchos dolores que no van a desaparecer incluso aunque se le haga cirugía a ese paciente. O sea, tú le vas a operar para resolver, por ejemplo, la ciática y la claudicación, es decir, que se canse al caminar, pero probablemente siga teniendo espasmos porque hay cambios ya crónicos en la columna y esos no los vas a resolver con cirugía. Por eso es bien importante explicar qué tiene, qué síntomas le da esto y qué puedo resolver yo con una cirugía. ¿Qué es lo que se puede resolver con cirugía y qué es lo que toca con fisioterapia? Y si hay un porcentaje de cosas que no se van a resolver. Exactamente. Porque eso también es importante saberlo. Bueno, pero hay ciertos riesgos ocupacionales que se han asociado, ¿verdad?, al aparecimiento o al menos al descubrimiento de una hernia de disco lumbar. Y eso nos lo comenta el doctor Rodolfo Castro en la siguiente cápsula. Vamos a un corte y volvemos. Hola amigos de Salud TV, mi nombre es Rodolfo Castro, soy perito en Medicina del Trabajo y este día estaremos conversando sobre los riesgos ocupacionales que causan hernias de disco. Dentro de los riesgos que pueden causar lesiones y hernias a nivel de columna tenemos principalmente el levantamiento de cargas manuales. Existen pesos a los cuales el cuerpo puede levantarlos sin ningún problema. Normalmente se establece que un peso se tiene un valor de 7 libras. De 7 libras hacia arriba ya se le puede considerar un peso. Lo máximo que una persona puede levantar es 25 kilogramos, es decir, un promedio más o menos de 50 libras en promedio, lo que le permite a la persona no dañarse, utilizando una técnica adecuada para poder levantar. Lo que sucede muchas veces es que abusamos de esa parte y tratamos de levantar más de la capacidad y eso nos puede dar algún tipo de lesión. Por otro lado, también tenemos el tipo de trabajo que se realiza, que no solamente es de cargas manuales, también puede ser postural, a nivel de escritorios, a nivel de montacargas, por ejemplo, a nivel de trabajo en altura, entre otro tipo de trabajos que puedan afectar la columna. Una de las evaluaciones principales que se deben de hacer para evitar que se nos generen hernias a nivel de columna es la evaluación del puesto de trabajo desde el punto de vista de la ergonomía.
Esto nos ayuda básicamente a identificar cuáles son los tipos de movimientos o lesiones que pueden ocasionarse a nivel de cada uno de los miembros, y en este caso pues a nivel de columna específicamente. Aquellas personas que hacen, por ejemplo, tracción de cargas en algún momento determinado, pues también pueden presentar algún tipo de lesiones. Es por eso que la importancia de que ustedes reporten cada uno de estos malestares. Mi nombre es Rodolfo Castro y soy perito en medicina del trabajo. Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí, entrar en su hogar. Y hoy es miércoles de nuestra sección Mi Pediatra en Casa. Escuchemos los consejos que nos trae el doctor Samuel Ramírez. Amigos de Salud TV, bienvenidos nuevamente a tu sección Mi Pediatra en Casa. Soy el doctor Samuel Ramírez y en esta oportunidad hablaremos de la importancia del desayuno. El desayuno se convierte en el principal alimento del día, puesto que es el primer alimento que se toma después de un ayuno prolongado que se ha tenido durante la noche. Durante la noche el cuerpo ha permanecido en descanso, en reposo, y el metabolismo se ha enlentecido. Sin embargo, al despertar, el metabolismo necesita un reinicio y el desayuno se convierte en el combustible necesario para la realización de las actividades diarias. Cuando los padres favorecen la toma del desayuno, estamos inculcando en los niños una nueva educación metabólica, puesto que podemos incluir dentro de ellos los principales alimentos básicos para dar aporte de energía y nutrientes necesarios para la realización de las actividades diarias y no interferir su crecimiento y desarrollo. Los padres encuentran muchas dificultades cuando no es posible dar un desayuno. Sin embargo, debe favorecerse esto con la realización de loncheras saludables en las cuales incluya todos los grupos básicos de alimentos y poder favorecer el aporte de nutrientes a todos estos niños que se encuentran ya en actividades escolares. Soy el doctor Samuel Ramírez. Esta ha sido tu sección Mi Pediatra en Casa. Nos vemos en una nueva oportunidad. Muchísimas gracias, Samuelito, por esos consejos. Definitivamente el desayuno es vital, no solo para los niños, sino también para los adultos, recuérdalo siempre. Bueno, hablando de hernia de disco lumbar, hablemos del diagnóstico. ¿Cuál es aquí el examen que es el único que va? Ok, definitivamente el mejor estudio diagnóstico que existe es la resonancia magnética lumbar. Antes se ocupaban estudios diagnósticos como mielografía. Eso implicaba inyectar en el canal espinal un material de contraste e inmediatamente hacerle unas radiografías al paciente para ver si existían como defectos de llenado, algunas partes en donde el material no se lograra visualizar y sospechar que ahí hubiera una hernia de disco. Esto era antes de que existieran las resonancias. De hecho, incluso eso ya creo que no se hace en ningún lugar, las mielografías. Qué bueno. Sí, suena doloroso. Es doloroso. El paciente se tiene que quedar ingresado porque es... Imagínate que, por ejemplo, tú en las cesáreas, las pacientes que tienen cefalea pospursión, que se hacen con agujas pequeñas. Y que solo es una. Exacto. Imagínate esa aguja multiplicada por no sé cuánto. Para poder inyectar un material de contraste, tenías que dejar al paciente ingresado, le podía dar cefalea pospursión, era un método invasivo, había riesgos de infecciones. Eso creo yo que ya no se está haciendo en ningún hospital. Aquí en El Salvador creo que ya no se hace. Todos vamos ya con resonancia magnética. Se pueden utilizar tomografías axiales computarizadas cuando exista alguna contraindicación para la resonancia. Contraindicaciones para la resonancia magnética: tener un objeto metálico ferromagnético que tengamos sospecha que se puede desplazar, porque la resonancia magnética no es radiación, es un magneto. Entonces se puede alar en algún momento el material. Es raro, pero es una contraindicación. Pacientes que tengan marcapasos. Pacientes con marcapasos no pueden entrar a una resonancia magnética, se descoordina el marcapaso y puede también ejercer cierta atracción. Esto lo explica mejor siempre un radiólogo. De manera que la tomografía axial computarizada se deja
para aquellos pacientes en los cuales no se pueda realizar una resonancia magnética. Y también el estudio inicial con que empieza un lumbago, un espasmo, es una radiografía lumbar. Muchos pacientes llegan y dicen, doctor, tengo una hernia de disco. Le digo, ok, muéstreme su resonancia. No, es que traigo una radiografía. Claro, el paciente no tiene la obligación de saberlo. Somos nosotros los que tenemos que explicarle. Le digo, ok, ¿por qué me dice usted que tiene una hernia de disco? Es que mire, en la lectura dice que hay una disminución del espacio sugestivo de una hernia de disco. Completamente de acuerdo con el radiólogo. Es sugestivo de una probable discopatía, pero el diagnóstico hay que hacerlo a través de una resonancia. Y también digo esto porque me han llegado muchos pacientes a la clínica y me dicen, doctor, vengo porque me tienen que operar. ¿Ok? ¿Por qué le han dicho que hay que operarlo? Es que mire, en esta radiografía me dicen que se ve esto y que hay que operarme. Y lo que estoy contando es cierto. Y digo, ok, pero ¿y la resonancia magnética? No, es que me dijeron que con este estudio ya casi seguro me tenía que operar. No, yo creo que eso es tal vez una falta de comunicación o un malentendimiento que hubo con su médico tratante, que él le explicó que era una imagen sugestiva de una hernia de disco, pero siempre hay que completarlo con un estudio como una resonancia magnética lumbar. Si no se puede por estas contraindicaciones que yo he dicho, una tomografía axial computarizada también nos puede ayudar. Ahorita las tomografías tienen muy buena definición, pero el diagnóstico ideal se hace a través de resonancia magnética lumbar. Muy bien. Florcita, en caso de que un paciente ya tenga el diagnóstico de hernia de disco lumbar y que a lo mejor el doctor lo va a operar, pero muchas veces necesitan una preparación previa con fisioterapia, ¿en qué consiste? Sí, bueno, para empezar, en un mundo ideal, nosotros los fisioterapeutas tendríamos que empezar con la terapia un mes antes de cirugía del paciente. Con esa nosotros tratamos de mejorar o aumentar la fuerza, también rango de movimiento. Realizamos los ejercicios que nosotros como fisioterapeutas vamos a realizar posterior de la cirugía, ya para que el paciente esté consciente de qué es lo que se va a realizar. La verdad es que es muy poco o no hay mucha información. A nosotros no nos llegan muchos pacientes que nos piden fisioterapia antes de. Entonces también hay que educar a los pacientes, y nosotros, si ya tenemos la idea de que este paciente puede ser candidato a una cirugía, nosotros recomendamos antes de la fisioterapia. Existen estudios también en los que se trabaja respiración con los pacientes previo a una cirugía. Entonces son múltiples los beneficios que el paciente puede obtener con la fisioterapia antes de y después, obviamente, de una cirugía. Entonces, el objetivo que persigue la fisioterapia previa un mes a la cirugía en sí, ¿cuál es? Es que el paciente esté listo para después de, digamos, va a pasar encamado o puede pasar en cama cierto tiempo después de una cirugía. Entonces nosotros lo que trabajamos son los músculos, también trabajar fuerza para que estos no se debiliten ni se descompensen tan rápido después de una cirugía. Muy bien, entonces preparar, fortalecer los músculos y prepararlo para ese tiempo que va a estar encamado, que entiendo yo que ya no es mucho, porque hoy día las levantan a las horas. Exactamente, así es. A ver, hablemos un poquito de la... Bueno, vámonos a una pausa comercial, volvemos a hablar del tratamiento en sí y vamos a responder sus preguntas también, ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa hernia de disco lumbar. Ya escuchamos a la fisioterapeuta que nos dijo que en un mundo ideal, y así deberíamos de educar no al paciente, sino también a todos los colegas, pues para que nos demos ese tiempo de programar la cirugía siempre y cuando sea posible y dar la preparación previa. Ahora bien, hablemos de esa cirugía. Realmente es una cirugía que cuánto tiempo dura, con qué tipo de anestesia se da y la recuperación. Ok, las hernias de disco lumbar son simples, un solo nivel, por radiculopatía. Usualmente la cirugía puede durar 1 hora, hora y 15, hora y media, desde que comenzamos nosotros la cirugía, porque está la preparación que todos cirujanos, tú y todos los cirujanos necesitamos. Hay que anestesiarlo, colocarlo en su posición adecuada. Desde que inicia la cirugía puede ser 1 hora, hora y media es el promedio. En una hernia de disco simple, las incisiones son pequeñas, son incisiones como
En este momento ya, no en este momento, sino que hemos avanzado mucho en la tecnología. Ocupamos microscopios, fluoroscopios, hacemos la cirugía bajo visualización de microscopio. Los sangrados son mínimos, los riesgos transoperatorios son mínimos, y después de la cirugía, usualmente el paciente, en el protocolo de nosotros, el paciente se levanta ese mismo día. Lo operamos un día a las 7 de la mañana, a las 6 de la tarde llega a fisioterapia, lo levanta, comienza a movilizarse, ¿verdad? No son cirugías usualmente muy dolorosas, y eso permite que el paciente inicie su recuperación lo más pronto posible. En el mismo día se están levantando. Estoy hablando de hernias de disco simples. Si hablamos de instrumentaciones lumbares con colocación de tornillos, barras, esa es una situación completamente diferente. Una hernia de disco simple, porque da una radiculopatía en un solo nivel lumbar, es una cirugía que se lleva bastante bien. El paciente a las 48 horas puede estar en casa, caminando y haciendo terapia, porque si bien es cierto le vamos a quitar el problema de la ciática, también vamos a hacer un daño, una injuria quirúrgica en el área, y va a poder tener espasmos, dolor lumbar, y para eso nos apoyamos en fisioterapia que saca adelante a estos pacientes. También si el paciente había tenido un déficit motor previo, es decir, si el paciente ya perdía fuerza o patojeaba, es importante la terapia inmediata posoperatoria para iniciar recuperación de la fuerza de este miembro que estaba afectado. Entonces, las cirugías de hernia lumbar han cambiado mucho, son cirugías mínimamente invasivas, son incisiones pequeñas, lo cual te permite que la cicatrización sea más rápida y que haya menos posibilidades de desarrollar fibrosis posquirúrgica, que es una complicación que podemos tener dentro de las complicaciones que hay en las hernias de disco. La respuesta a una hernia de disco lumbar usualmente excelente, anda en el 90-95% de pacientes. Hay un 5% de pacientes que sí pueden quedar con dolor residual, eso se le explica al paciente, y sobre todo aquel paciente que ha pasado con mucho dolor ciático durante mucho tiempo, entre más tiempo pasó comprimido el nervio, más riesgo de tener dolor residual posquirúrgico. Ok, muy bien. Tenemos varias preguntas, vamos a tratar de responder la mayoría de ellas. Hay una que está ahí un poquito larguita, Rodrigo, veamos, tal vez nos la regala la producción para darle lectura y ver en qué podemos ayudar. Nos dice: tengo 28 años, peso 230 libras con una altura de 1,91. Tomé 22 sesiones de fisioterapia, la resonancia magnética mostró 2 discos negros, discopatía lumbar y hernia en el L4 y L5, afectando al nervio ciático. Me operaron hace 100 días con dolor en la espalda y en ambas piernas. A la fecha no tengo dolor en la espalda, pero tengo mucho dolor permanente en muslo y pantorrilla derecha. Me he cuidado exageradamente, higiene de columna, he bajado de peso, 0 ejercicios, solo camino y natación. ¿Qué me pueden comentar sobre este caso? ¡Wow! Qué bien descrito. Qué bien descrito, sí. Pareciera caso clínico. Sí, no, parece estar perfecto. 2 cosas que nada más no me quedaron claras es, si lo operaron porque ya tenía ciática. Entiendo yo que sí, lo operaron con mucho dolor, dice. Entonces me imagino yo que sí. Porque dijo, ya no tengo dolor en la espalda, ajá, pero tengo dolor en el muslo. Y pantorrilla y muslo. Exacto, entonces, si lo operaron por dolor ciático y el dolor persiste, hay que preguntar varias cosas. ¿Cuánto tiempo tenía antes de que lo operaran? Segundo, ¿en qué nivel de intensidad de dolor estaba el dolor? Porque si antes era un 100 y ahora un 20, un 30, ha habido una mejoría parcial. Si lo operaron por dolor lumbar específico y no había dolor en el miembro inferior, la situación cambia, porque podríamos pensar que hay o una reherniación o ha desarrollado fibrosis, que es una cicatrización excesiva alrededor de la raíz nerviosa y que podría provocar otra vez ciática. Cuando se tiene un paciente que empeoró después de la cirugía, tenemos que hacer otra resonancia magnética, definitivamente, porque puede haber alguna cosa ahí que se esté saliendo de la evolución normal. Si este paciente tenía un dolor de 100 y mejoró un 70, un 80%, quizás necesita más tiempo para recuperarse, sobre todo si el dolor se venía arrastrando desde hace mucho tiempo. Y voy a hacer un ejemplo bien claro. 2 personas operadas por el mismo grupo de cirujanos, esto no es una historia que me la contaron, esto es una historia de la vida real. 2 pacientes operados por el mismo grupo de neurocirujanos, la misma condición. Padre con dolor de 3 meses de evolución, postquirúrgico sin dolor, ya ni siquiera regresó a la consulta, está encantado. Hijo, pasó 3 años antes de operarse de una hernia de disco, tiene un dolor residual que anda en un 5 o un 10%. Diferencias que hay
Es el mismo grupo de cirujanos, la misma técnica, el mismo problema. El tiempo de evolución es lo que cambia. El paciente pasó 3 años con su hernia comprimiendo el nervio. Su padre se operó a los 3 meses de comenzar el dolor. Eso es bien importante también porque el nervio tiene memoria de dolor. Entre más tiempo pasa comprimido, más posibilidades de ciática residual o de dolor residual. Muy bien. Bueno, Rodrigo, espero que le haya servido la opinión del doctor y a tomarse otra resonancia entonces para verificar qué es lo que está pasando. ¿Tenemos otra pregunta? Vamos en qué podemos ayudar. Ahí tenemos. Yo tengo un fuerte dolor constante en mi colita. Al principio me molestaba al sentarme y levantarme. Ahora me molesta hasta al dormir y se me duerme la pierna derecha. Muy bien, interesante. La colita, siempre les digo yo a los pacientes que me hagan el favor de tocarse a que ellos le llaman la colita. Porque la colita usualmente como médico puedo decir es la región del coxis, es decir, cerca de la región perianal. Claro. Puede haber coxigodinias, dolores propios del coxis, pero cuando tú le preguntas al paciente que se toque, él se toca más arriba, a veces se toca el sacro. Entonces es una sacroileitis, no es una coxigodinia. Ahora, ninguna de esas dos condiciones me va a dar dolor en las piernas. ¿Ok? No es el cuadro típico de una lumbociática lo que le está describiendo, pero habría que ver y examinarlo y tocar realmente, porque te digo, muchos pacientes han llegado diciendo, doctor, me duele la colita. Yo digo, ok, hacer el coxis, y cuando ellos ubican el dolor es el sacro, no el coxis. Y otros sí te dicen, mire, aquí cerca del ano es una coxigodinia, es un problema propio del coxis. Usualmente estos problemas no se acompañan de sintomatología en los miembros inferiores. Así que habría que evaluar. Si hay sintomatología de miembros inferiores, hay que evaluar y a lo mejor va a necesitar una resonancia magnética para descartar que tenga un disco lumbar. ¿Tenemos otra pregunta? Alcanzamos a leer otra. Ahí tenemos, buenos días, interesante tema. En un programa escuché que en México hay un lugar que aplica ozono. ¿Se puede usar como tratamiento y cuán seguro para la salud es? Le cuento que también aquí hay, pero a ver, hablemos. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. La ozonoterapia lo que hace es una inyección que va directo al disco. Usualmente son discos negros, discos que no están comprimiendo o que no son muy grandes. Son protrusiones más que hernias de disco extruida. La hernia de disco extruida es la que se salió un fragmento grande y la protrusión es una, si queremos llamarlo así, una hernia de disco chiquita. Es una salida mínima del disco. Si se aplica ozonoterapia, se hace aquí, lo hacen los algólogos y se puede hacer como una opción cuando tenemos discos negros para calmar el dolor y provocar una desecación más grande del disco y que deje de comprimir. Que libere. Se puede ocupar y es una de las opciones a las que yo mando a los pacientes cuando ellos lo piden y cuando está indicado, porque no todas las hernias son para ozonoterapia, pero sí es una técnica. Excelente. Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos con el último bloque del día de hoy. Sí. Si quieres aprender interesantes tips que te ayudarán a prevenir enfermedades y cuidar de tu salud, tienes una cita de lunes a viernes a las 12 del mediodía en Canal 21. En Salud TV, la doctora Elisa Rubio de Vides aborda los temas que más interesan a la población salvadoreña y junto a 3 invitados se dedican a responder todas tus dudas a través de nuestras redes sociales y el WhatsApp. Agrega el 7859-7318 a tus contactos telefónicos o síguenos en nuestras redes sociales y envíanos tus preguntas durante el programa. Canal 21. Tome el control. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. El tema de ahora, hernia de disco lumbar. Y tenemos una televidente de estas fieles que siempre nos acompañan que quiere hacerle una pregunta al doctor Minervini. ¿Qué tal, doña Edith? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias, doctora. Estoy viendo el programa que es muy interesante. Entonces yo quería preguntarle al doctor sobre esto. Yo padezco de columna. Entonces me hicieron una resonancia, me hicieron primero unas radiografías y después la resonancia, hace como cosa de 4 o 5 años. Entonces yo no podía caminar y me salió que me hicieron la resonancia y me salió que tenía 4 hernias. Entonces la lumbar, entonces después no podía caminar, entonces poco, entonces me llevé apunte de aquí. No le entendemos. Si se pudiera alejar un poquito de su televisor porque nos hace interferencia el teléfono y no le escuchamos, doña Edith.
Hola. Bueno, no se pudo, tal vez si nos lograra escribir o tal vez una nota de voz, ¿verdad? Habría sido más fácil. Bueno, lastimosamente, ¿verdad? Pero es una de las consultas tan frecuentes y mira qué bonito, la forma en que ella lo dice es bien propio de nuestra gente. Padezco columna. Exactamente. ¿Sí? Entonces, sí, lástima que no se escuchó. Lástima que no pudimos escucharla. Bueno, a ver, la recuperación, fisioterapia luego de la cirugía, Flor. La verdad es que es bien importante y me gusta bastante acentuar esto, la fisioterapia después de. No hay que tener miedo, hay que también infundirles a los pacientes que no hay que tener miedo después de una cirugía de hernia, ya sea lumbar, cervical, no hay que tener miedo, no es que va a costar 1 año, 2 años la rehabilitación, porque el tiempo es lo que el paciente también le preocupa y es bien importante, como dijo el doctor, después de la cirugía se levantan los pacientes. No hay que tener miedo, el movimiento no es malo, nosotros como fisioterapeutas somos los indicados y los que sabemos dosificarlo. Entonces usted tiene que confiar en su fisioterapeuta, que él sabe lo que está haciendo. La rehabilitación después de una hernia, al principio, como dijo el doctor, hay pacientes que quedan con lumbalgia, ya sea por la cirugía en sí o por los espasmos que se generan después de. Entonces nosotros como fisioterapeutas tratamos de que el paciente se encuentre lo más cómodo posible, que le quitemos el dolor, inflamación, generar analgesia en nuestro paciente. Después nosotros vamos con una guía de ejercicios que le enseñamos también. Necesitamos el apoyo de los familiares y del paciente, que tenga una buena actitud para realizar sus ejercicios. Al principio sí pueden ser molestos, por eso es que nosotros previamente se los enseñamos para que el paciente ya esté conocedor de qué es lo que nosotros como fisioterapeutas vamos a realizar. Y la verdad es que sí, la mayoría de pacientes no necesitan cirugía. Los que sí la necesitan, nosotros tratamos de acompañarlos en el proceso y generarles confianza de que todo va a estar bien y que la recuperación en sí es bastante rápida. Muy bien. Fíjate que la señora linda que nos llamó, doña Edith, lo que quería decirte era que ella padece dolor de espalda, pero que le sucede últimamente que cuando levanta objetos pesados tiene mucho dolor en su espalda y en sus rodillas. Entonces, eso es lo que ella te quería consultar. Claro, hay que ver cómo está levantando los pesos. ¿Y cuántos años tiene? La forma, cuántos años tiene. Porque muchas veces incluso hay problemas de rodillas que hacen que el paciente camine de forma diferente. Tiene y eso 65 años, perdón, está joven. Sí, no es una señora joven. mayor. Sí, hay que ver cómo está, hay que evaluarla. Puede ser que esté haciendo o sacroilitis o vamos a repetición si no está levantando los pesos en forma adecuada. Si tiene problemas de rodilla, la deambulación cambia. Y eso puede provocar dolor en la cadera, en la pelvis y en las lumbares. O sea que a veces hay que hacer un diagnóstico bien integral y bien preciso, porque no todo es lumbago, no todo tiene una sola causa y no todo resuelve con cirugía. Y tampoco todo es hernia. Exactamente. Y fíjate que para doña Edith yo le recomendaría también, bueno, una evaluación, porque a lo mejor sencillamente lo que necesita es aprender a fortalecer los músculos de su espalda, ¿cierto, Flor? O aprender cómo es la forma correcta de levantar las cosas, porque cuando uno tiene un dolor lo que pasa es que compensa con otros lados, entonces puede ser que de ahí nos genere el dolor de rodilla, dolor de cadera, y en sí la solución es fácil. Ejercicios y enseñarle cómo se tienen que levantar, higiene postural, las cosas. Bueno, definitivamente me encantó tenerlos acá. Gracias a todas las personas que respondieron. A lo mejor no logramos responderle todas sus preguntas, a las personas que nos escribieron, perdón. No logramos responderles por cuestión de tiempo, pero de verdad muchísimas gracias por su sintonía. Florcita, un placer haberla tenido por acá. Mario, gracias, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Y bueno, gracias a ustedes que nos acompañaron. El día de mañana, jueves, vamos a hablar de uno de esos dolores, un síntoma que puede ser cualquier cosa. Vamos a hablar de dolor abdominal, así que no se lo pierdan. Por hoy les deseo que tengan una linda tarde de miércoles y que Dios los bendiga.
Es importante que para evitar la aparición de hernia de disco practique los siguientes consejos. En primer lugar, es esencial que hagas ejercicio, ya que fortalecer los músculos del tronco ayuda a estabilizar y sostener la columna vertebral. También debes mantener una buena postura. Esto reduce la presión sobre la columna vertebral y sobre los discos, especialmente cuando permanezcas sentado mucho tiempo. Cuando levantes objetos pesados, hazlo de la manera adecuada, haciendo el esfuerzo principal con las piernas y no con la espalda. Y sobre todo debes tener un peso saludable, ya que el exceso de esta genera más presión sobre la columna vertebral y sobre los discos, y los hace más propensos a padecer una hernia. Y si tienes sobrepeso, busca ayuda con un profesional de la nutrición para regular tu salud.